no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dios te bendiga, te doy la bienvenida nuevamente. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de los yugos desiguales, es decir, de las relaciones que nosotros debemos de tener en la vida para lograr obtener la bendición del Señor, para lograr seguir caminando siempre en rectitud, en justicia, para caminar, como dice este versículo, bajo la luz, es decir, bajo la guianza del Espíritu Santo, y para no dar ocasión al enemigo a que nos lleve a la tentación, a que nos lleve a la oscuridad, a que nos lleve a una vida de frustración, de ataduras, de encierro, de cautividad espiritual, porque nuestras relaciones personales, sociales, familiares, laborales y por supuesto sentimental, cuando tenemos una relación sentimental establecida según se debe ante los ojos de Dios en el santo matrimonio, deben de ser siempre guiadas por el Espíritu Santo, deben ser siempre guiadas por Dios y estar primando en medio de nuestras vidas la palabra del Señor, lo que es la justicia, lo que es la espada, lo que es nuestra fortaleza, nuestras vestiduras para vivir digna, justa y santamente. En esta ocasión vamos a estar meditando entonces sobre el capítulo 24 de Génesis, que nos da una hermosa enseñanza. Este capítulo nos refleja en gran medida lo que es el carácter de Dios. Nos habla de una historia que ciertamente es muy romántica. De hecho, el capítulo se titula Abraham busca esposa para Isaac. Recordamos pues que hemos estado viendo a lo largo de los estudios la historia de Abraham y de su esposa, la historia también del hijo que tuvo con la criada que se llamaba Ismael, pero también la historia de Isaac, que fue precisamente el hijo que corresponde a la promesa que Dios le hizo a Abraham, el mismo hijo que el Señor por medio de una prueba le pidió a Abraham que fuese crucificado. Sin embargo, en el momento de la crucifixión, el Señor no permitió que Abraham consumase este acto, porque sería Él, Dios mismo, quien estaría dispuesto a crucificar a su propio Hijo. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pablo nos declara en el Nuevo Testamento que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que habría de venir. Te sorprenderás cuando te des cuenta cuán íntimo, cuán profunda es esta enseñanza de que el Antiguo Testamento, llamada por los hebreos el Tanaj, nos refleja todo lo que habría de pasar con nuestro Señor Jesucristo y la iglesia del cristianismo, es decir, nosotros, la congregación de los santos, de los creyentes. Vamos entonces a estar hablando un poco acerca de los yugos desiguales. Porque este capítulo precisamente nos deja una gran enseñanza acerca de los yugos. Antes de entrar, quiero recordarte a qué se refiere la Biblia cuando habla de un yugo. Nuestro Señor Jesucristo también hablaba del yugo en Mateo 11, versículo 29. Nuestro Señor decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, vuelve a repetir la palabra, es fácil y es ligera mi carga. Bueno, gran parte de las enseñanzas que tanto nuestro Señor Jesucristo como los profetas y los apóstoles, en general, gran parte de las enseñanzas que Dios Todopoderoso nos da a lo largo de las Escrituras tienen que ver con la descripción de un contexto cultural de la época. En este caso, el yugo se refiere precisamente a un artefacto, un aparato que usaban los que araban la tierra, los agricultores, le ponían a sus bueyes, es decir, a sus toros, que son bueyes, un toro enorme, le ponían en el cuello un artefacto que unía el cuello de un buey y del otro lado unía el cuello del otro buey. Así que de esta manera los dos bueyes, los dos toros que iban arando la tierra, se les facilitaba mucho más el trabajo, puesto que los dos estaban ayudados por este yugo, puesto que la fuerza y que tenían que hacer estaba repartida entre ambos, y de este modo el yugo les permitía y les permite aún en los lugares donde usan el yugo que los dos animalitos caminen juntamente en pos de la tarea que tienen que cumplir. El apóstol Pablo, por revelación del Espíritu Santo, nos dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, lo que acabamos de leer al principio: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión tiene la luz con las tinieblas.
Quiere decir, en esta parábola o analogía de los bueyes, quiere decir que si un buey está tirando para un lado y el otro buey está tirando con otra ideología, con otra forma de pensar, con otros propósitos para otro lado, pues la obra no se va a consumar. Y lejos de ser una ayuda idónea, un buey para el otro, lo que va a ser es una piedra de tropiezo en su trabajo, en su camino. Pues bueno, esa es la enseñanza que nos da precisamente el Evangelio, y como ejemplo de ello vamos a ver a Abraham, el gran profeta de Dios, el gran patriarca de nuestro Dios, quien siempre llevó una vida recta, digna y justa frente a los ojos de Dios, y este capítulo nos da un testimonio de ello. Vamos entonces al capítulo 24 de Génesis a realizar la lectura. Génesis 24:1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí Abraham le estaba pidiendo, como dice la Biblia, a su criado, es decir, a uno de sus servidores, al mayor de ellos, le hizo hacer un juramento. Cuando dice que puso su mano por debajo del muslo, seguramente esto era una señal que en aquel tiempo se usaba para llevar a cabo un juramento en el mundo antiguo. Sin embargo, recordemos que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, guiados por el Espíritu Santo, no tenemos que jurar nada, porque ciertamente en el Nuevo Testamento la persona que hace juramento es porque está poniendo en tela de duda su palabra. Dice el apóstol en el Nuevo Testamento: no juréis por Dios, sino que tu sí sea cumplido y que tu no también sea cumplido. De esta forma nuestra palabra también es una palabra de testimonio, una palabra de convicción, una palabra de seguridad. Siempre que nos dispongamos a hacer algo, simplemente demos nuestra palabra y con ella nuestras acciones en pos del cumplimiento de la misma. Entonces Abraham le hizo hacer el juramento al criado y le dijo: por favor, júrame que no vas a conseguir una mujer de los cananeos, es decir, del pueblo gentil, del pueblo pagano, porque ciertamente este pueblo tiene diferentes dioses a los cuales están adorando permanentemente. Los cananeos, recordamos y vemos más adelante, que tenían al dios Dagón, que era un dios de los filisteos, era un pueblo marítimo, un pueblo que vivía en los mares y llegó a las costas de Canaán, lo que hoy por hoy es Palestina o Israel, y este pueblo tenía la costumbre de adorar al dios del mar, un dios que Satanás puso en sus corazones y en su imaginación para que levantasen estatua, el dios Dagón. Del mismo modo tenían al dios Baal, y del mismo modo adoraban al sol, y del mismo modo hacían adoraciones a muchos otros dioses y diosas. Lamentablemente toda esta cultura de adoración llegó por medio de la historia y a través de los imperios, el imperio griego y el imperio romano, llegó hasta el punto de mezclarse en los primeros siglos con el cristianismo. Parte de ello vemos, por ejemplo, en la llamada Iglesia Católica. Vemos que siempre están adorando una diosa que está cargando en las manos a su hijo. Esta es la diosa Semiramis. En el pueblo cananeo le llamaban Astarot, y así sucesivamente tenía diferentes nombres. En Grecia le llamaban Artemisa, o la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Y siempre esta diosa estaba cargando en sus manos a un bebé, que según la historia que nos cuenta paralelamente la Biblia era el dios Tamuz, el hijo de Nimrod, uno de los descendientes de Noé, precisamente. Y lamentablemente todas estas creencias se han mezclado con el cristianismo hasta el punto de levantarse aquella gran congregación cuyas enseñanzas están lejos de la doctrina del Dios viviente, de la doctrina del Evangelio puro y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Así que esa era precisamente la enseñanza de Abraham, esa era la preocupación de Abraham como un fiel creyente, como un fiel hijo de Dios, que su hijo no fuese a tener una esposa, a una mujer que tuviese como costumbre estas idolatrías, este paganismo. Y es una realidad que ciertamente hoy por hoy no está muy lejos de nosotros. No debemos unirnos entonces con yugos desiguales. No debemos permitir que diferentes
religiosidades, diferentes creencias, diferentes prácticas estén rodeando nuestras vidas. Sin embargo, en muchas ocasiones estamos sujetos a esa situación. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de conocer la verdadera palabra de Dios, de saber que no debemos adorar imágenes, que no debemos postrarnos ante vírgenes, ni ante santos, ni ante ninguna imagen, y saber que solo nuestro Señor Jesucristo es el nombre que nos es dado para llegar a la salvación, para llegar a nuestro Dios, para obtener las grandes bendiciones que como Abraham obtuvo, nosotros también podremos obtener. Los yugos desiguales hablan también de las amistades. Si nosotros verdaderamente queremos salir adelante, una vida próspera, una vida espiritual, una vida que esté apartada del pecado cada vez más, una vida en medio de la cual el Espíritu Santo nos esté dando crecimiento espiritual, entonces debemos de tener muy en cuenta nuestras amistades, las personas con las que nos relacionamos. No necesariamente juzgar a las personas, no hay que juzgarlas, pero ciertamente vemos que en medio del mundo hay mucha homosexualidad, hay mucho lesbianismo, hay personas que se hacen llamar o se sienten bisexuales, hay personas que tienen prácticas en medio de sus vidas que ciertamente pueden contaminar nuestra vida. Y dice el apóstol en el pasaje que leímos, ¿cómo podemos, siendo luz o buscando ser hijos de la luz, cómo podemos habitar juntamente con las tinieblas? En algunos casos, cuando no conocemos la palabra, se da muy comúnmente que los esposos contraigan matrimonio sin conocer la palabra de Dios, pero en algún momento del proceso, como te está pasando a ti probablemente, el Señor abre esas puertas, el Señor toca el corazón del hombre o de la mujer y empieza a enseñarle la palabra viva y de poder, la que salva, la que transforma. Si en este caso la persona, el cónyuge, el hombre o la mujer todavía no han tenido la oportunidad de conocer y abrir sus ojos espirituales para este proceso de transformación, lo que hay es que estarle orando permanentemente al Señor para que haga esa obra de transformación en ese esposo o en esa esposa, para que lleve a cabo su obra gloriosa con paciencia, con sabiduría y diligentemente. Hay que poner en manos de Dios toda situación que sepamos que no va de la mano del Evangelio, de la palabra viva del Dios viviente. Y si es el caso que somos hombres o mujeres solteros o solteras, con mayor razón tenemos que tener mucho cuidado de con quién vamos a contraer matrimonio. Todo hombre cristiano, todo hombre que esté llevado por una sana doctrina, por una buena enseñanza, sacada en plenitud y bajo la luz y la guianza del Espíritu Santo, debe tener también a su lado a una mujer cuyo corazón esté abierto para las enseñanzas del Dios vivo. De esta forma el Señor prosperará, de esta forma el Señor abrirá las ventanas de los cielos y prosperará todo espiritualmente, sentimentalmente, y aún bendecirá el vientre de aquella familia para que haya una descendencia que crezca bajo la luz del Señor. Pero si es el caso diferente en el cual se ha consumado, como dije hace algún momento, un matrimonio que empezó desde los rudimentos y las enseñanzas que da el mundo, pues es momento entonces para pedirle en oración al Señor que toque ese corazón de ese cónyuge, que toque tu propio corazón para que te siga dando crecimiento, te siga bendiciendo y te siga prosperando en medio de tus caminos, porque la única forma que podemos vivir próspera, inteligentemente y llenos de amor y llenos de la bendición de Dios es de la mano de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. Seguimos adelante. El criado le respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Recordemos que Abraham le pidió que se fuera para la tierra de Ur, Mesopotamia, para que fuese y trajese de allí a una mujer que fuese de su propia familia. Volverá pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Es decir, si la mujer yo la encuentro, pero si no quiere venir, entonces me llevo a tu hijo. Y él le dijo, no. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, está hablando de la tierra de Canaán, ya no de la tierra de Ur, donde está la familia de Abraham, sino de la tierra de Canaán, posteriormente la tierra de Israel. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Le está diciendo, si Dios me prometió que esta tierra de Canaán es la tierra donde va a vivir mi descendencia, mi hijo no tiene que ir allá, porque Dios hará que la mujer que Él quiere para mi hijo sea traída a este lugar contigo. Versículo 8. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá
a mi hijo. Es decir, vete, hazme el juramento de que vas a hacer todo lo posible por traer una mujer para Isaac. Pero si ella no quiere venir, no te preocupes, porque ya es la voluntad de ella. Sin embargo, confiemos en que Dios va a hacer todo lo posible y va a orquestar una gran escena, una gran historia para que aquella mujer, bendición de Dios, llegue a las manos de mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham como señal, su señor, y le juró sobre este negocio, sobre este tema. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, esto es la tierra de los caldeos. Posteriormente fue allí Babilonia, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua. Y a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas, es decir, las jovencitas vírgenes por el agua, y dijo: Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: Baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Aquí el siervo le está diciendo a Dios en medio de una oración muy sabia y muy diligente: Señor, te ruego, no permitas que yo tome malas decisiones, no permitas que yo de pronto escoja a una mujer diferente de la que tú tienes escogida para mi siervo Abraham y su hijo Isaac. Así que te pido que de todas estas mujeres que vienen delante de mí, la que yo le pidiese beber agua, y ella me responde: claro, y también dale de beber a tus camellos, que sea esta la señal para que tú me digas: es esta la mujer que yo he escogido para Isaac. Vemos entonces que la voluntad de Dios es tan grande y tan poderosa que siempre que estamos andando según su voluntad y su beneplácito, según sus intenciones, según sus anhelos, el Señor se va a abrir para responder nuestras oraciones según nuestras inquietudes, según nuestros temores, según nuestros miedos, porque Dios es un Dios de poder, es un Dios que es amigo, es un Dios que tiene íntima comunión con los justos, es un Dios que por medio de sueños y visiones y aún por medio de profecía está guiando y está consolando los corazones, está dando respuesta permanentemente a los hombres y mujeres que somos guiados por el Espíritu Santo. Y esto yo te lo digo no solo por el hecho de que lo esté leyendo en la Biblia, te lo digo como parte de mi testimonio, porque ciertamente, gloria al Dios vivo y poderoso, muy frecuentemente tengo sueños y aún experiencias espirituales en medio de las cuales el Señor me habla y me guía. Y cuando tengo inquietudes y debo de tomar una decisión, el Señor me enseña cuál es la decisión justa y adecuada que debo de tomar en todo momento, desde la más pequeña hasta la más grande. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Dice la Biblia que Rebeca era familiar de la familia de Abraham. Y la doncella, es decir, la joven virgen, era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado, el que venía por parte de Abraham, corrió hacia ella y le dijo: Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: Bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Aquí vemos cómo la respuesta de Dios está cumpliendo exactamente según la oración que le hizo el criado a Dios. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. En este momento el criado estaba sorprendido y maravillado, dice la Biblia: pero ¿cómo es posible que del mismo modo en que yo le he pedido a Dios se están dando las cosas? ¡Qué sorpresa, qué gran bendición! Esta puede ser la mujer seguramente que Dios quiere que yo le lleve a Isaac. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pasaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿De quién eres hija? Te ruego que me digas. ¿Hay en casa de tu padre lugar donde posemos?
Y ella respondió: Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nachor. Y añadió: También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Vemos entonces que esta oración del siervo de Abraham fue perfectamente oída y obtuvo respuesta por parte de Dios. He aquí, ante aquel hombre estaba esa mujer hermosa, aquella virgen que Dios había predestinado para que fuese esposa de Isaac y madre de muchas naciones, porque Isaac pasó a ser uno de los patriarcas por medio de quien viene el pueblo de Israel y sus 12 tribus. Así pues que la enseñanza es que nosotros debemos de abrir los ojos y el corazón y nuestra fe y poner todo en manos de Dios y tener la certeza y la convicción, porque esto hace parte de la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que esperamos. Esto es la fe, pero también la fe es obedecer, la fe es permanecer en los caminos del Señor justa y santamente. Siempre que nosotros estemos andando, como nos muestra la Biblia que anduvo Abraham delante de Dios, el Señor no reprochará ninguno de nuestros anhelos, no reprochará hacia ninguna de nuestras necesidades. Por el contrario, nos prosperará espiritualmente antes que nada, pero también físicamente, materialmente y, cómo no, sentimentalmente. Podemos tener absoluta certeza, si eres soltero o soltera, de que Dios, el creador de los cielos y de la tierra, tiene preparado para ti un hombre, una mujer, un esposo o una esposa que va a ser de gran bendición en tu vida. Así que no te apresures a estar buscando una compañera o un compañero con el quien unirte en un yugo, porque nosotros no tenemos los ojos que Dios sí tiene previstos. Nosotros solo estamos viendo un cuerpo bonito, una sonrisa bonita, una voz bonita, pero Dios es el que ve y pesa los corazones. Así que si es tu caso y eres soltero o soltera, o de otra parte tienes hijos e hijas que son adolescentes y están entrando próximos a la edad en la cual ya es posible entablar una relación, evita que se den noviazgos según las doctrinas y las enseñanzas del mundo. Permite que tu hijo o tu hija adolescente tenga la posibilidad de tener un único varón, una única mujer durante toda su vida, para que de este modo reciba también la prosperidad y la bendición que Dios tiene para darle. Exhorta a tus hijos, exhórtales a tener una vida santa, a tener una vida de comunión, exhórtales a tener un varón o una esposa que sean guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y ante todo, exhórtales, y tú también exhorta a tu propio corazón a abrir en oración para que Dios Todopoderoso sea guiando por medio de sueños, de visiones, por medio de profecía, cuando sean abiertos nuevamente los atrios de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. No podemos negar que Dios está dispuesto a bendecirnos aún en lo sentimental, así que no hay que negar que la profecía nos puede hablar de que Dios tenga una bendición sentimental en nuestro camino. No hay que negar si Dios nos dice: tengo puertas laborales que abriré para ti según el momento que yo haya determinado. No hay que negar, por el contrario hay que creer de que Dios está dispuesto a bendecirnos, porque esta es la promesa: no se aparten de tu camino mis palabras y mis enseñanzas, y yo te bendeciré y te prosperaré en todos tus caminos. Cuando Dios dice todos tus caminos, está cubriendo todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y esto es lo que nos muestra la Biblia. Así que sigamos adelante, esforzándonos en santidad, esforzándonos por ser hombres y mujeres de bien, de luz, de testimonio, llenos de la unción del Espíritu Santo, llenos de frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sigamos esforzándonos por permitir que Dios Todopoderoso nos dé ese crecimiento y esa madurez espiritual, para de este modo poder obtener también la salvación. Y qué mejor que obtener la salvación con un yugo igual, un yugo que nos acompañe en oración, un yugo que nos acompañe en este camino de la fe, un esposo, una esposa que nos acompañe para criar
y formar un hogar según la voluntad de Dios. Pero también debemos de cuidarnos, como decía hace un rato, de los amigos. Decía el apóstol, apártate del mundo, deja el mundo atrás, porque ciertamente estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, porque después de que venimos a Cristo y permitimos que el Señor empiece a obrar transformación en nuestras vidas, todo es hecho nuevo, nuevas criaturas somos, dice el Evangelio. Así que permitamos que esa transformación la haga el Señor en nuestro corazón. Y si es necesario apartarnos de amistades o personas que no están aportando a nuestra vida, no dudemos en hacerlo, pero no lo hagamos para ir a buscar nuevamente a personas, cónyuges o parejas o amistades que no prosperen nuestro camino, que no sean de bendición en nuestro camino. Y si es el caso y en tu situación estás casado o estás comprometido con un hombre o una mujer que aún no ha conocido a Dios, pues entonces por medio tuyo ese hombre o esa mujer, ese esposo o esa esposa va a llegar a los caminos del Señor. Por eso es importante que tú abras tu corazón y permitas que Dios haga esa obra redentora de santificación, de crecimiento, que ponga en tu corazón conocimiento, entendimiento, sabiduría, inteligencia, para que por medio tuyo y de tu testimonio, esas personas que conforman tu hogar lleguen también a los caminos de nuestro Dios Todopoderoso. La Biblia sigue hablando acerca de que el criado fue con aquella doncella a su familia. El criado entonces vuelve a contar toda esta historia, a lo cual le respondió el padre de la doncella. Vemos entonces en el versículo 50 que los familiares de Rebeca le respondieron al siervo de Abraham. Y dice versículo 50, me salté algunos pasajes que están repitiendo la misma historia, porque este es uno de los modos literarios que se utilizan en la tradición hebrea, un poco el contraste y un poco el relato de las historias. Entonces aquí para concluir este estudio dice el versículo 50, que Labán y Betuel respondieron y dijeron, si de Jehová ha salido toda esta historia que nos has contado, lo del cántaro y lo del camello y lo del agua, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Recordemos que Dios había prosperado materialmente en gran manera a Abraham, por lo cual el criado, por parte de Abraham, había traído todos estos regalos para la familia de la mujer. Y sin embargo, no contento con haberle prosperado todo esto, materialmente le prosperó también dándole a su hijo una hermosa esposa por mujer. Y comieron y bebieron, él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor, le dijo el criado, ya me quiero ir, me debo ir. Entonces respondieron sus hermanos y su madre, espere, la doncella con nosotros al menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, por favor, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle a ver qué dice. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Rebeca iba con su hermana y con su nodriza. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Aquí está la familia de Abraham y la familia de Rebeca está hablando por parte de Dios, le está dando esa bendición. Es el Espíritu Santo que está hablando aquí por parte de Dios por la boca de estas personas, porque el Espíritu Santo sabía que Dios le había hecho una gran promesa a Abraham y que de su descendencia saldrían reyes y grandes naciones. Esta bendición fue entonces corroborada por los familiares de Rebeca. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado,
¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor, tu esposo. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Es un dato muy interesante acerca del velo. Es el velo que comúnmente se usa en las bodas, el velo con el cual la mujer se cubre su rostro. Es un símbolo de que viene desde la antigüedad, por medio del cual las mujeres daban a entender que esta mujer solo tenía un hombre, solo tenía un esposo, solo tenía un compañero. Y aquel que levantase el velo sería quien descubriera su intimidad, su virginidad, sería quien la descubriera como único varón, como único esposo. Así que la enseñanza del velo en las bodas es de gran riqueza histórica y de gran riqueza simbólica. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Vemos entonces que Isaac, después de haber perdido a su madre, y después de haber sufrido el duelo por la pérdida de su madre, el Señor tenía más adelante una bendición, y era aquella hermosa esposa, Rebeca, quien había sido escogida directamente desde el corazón de Dios para darle gran bendición y prosperidad a aquel varón. Son grandes historias maravillosas que se cumplieron hace algunos miles de años detrás de nosotros, por lo cual no podemos perder la fe en ese Dios vivo y poderoso, quien tiene su corazón y su amor dispuesto para bendecirnos, pero también requiere de nosotros, sus hijos, sus creyentes, que andemos según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, según sus enseñanzas, según su evangelio. Así que no dejemos de leer la Biblia, no dejemos de orar a Dios y no dejemos de creer que cualquier situación que nos acongoje, cualquier situación que genere en nuestro corazón y en nuestra alma tristeza, será atendida y será tratada por el Dios viviente. Sigamos adelante con buen testimonio, con justicia, con rectitud y poniendo todo en manos del Señor para no seguir tomando malas decisiones en nuestra vida. De esta forma termina esta meditación. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.